Hola, yo soy Cintia de Lady Deco MX. Mi nombre es Joan Beltrán, de Amorfo Arquitectos. Hola, soy Alfredo Arbizu, de TDA Arquitectos. Soy Rosario Argüello y soy arquitecta. Si vamos a empezar a hablar de Pachuca como tal, entendiendo que es la capital del estado, primero tenemos que tener la conciencia de que no fue originalmente la capital. La capital del estado de Hidalgo en su inicio histórico fue la ciudad de Tulancingo. Hidalgo en realidad formaba parte del Estado de México. Hay por ahí un convenio y se empieza a trabajar con el gobierno, se cede el terreno y se funda el Estado de Hidalgo. La ciudad de Pachuca se forja desde la historia en el ámbito de la minería, como seguramente ustedes lo recuerdan, pero no era en realidad el origen auténtico del capital del Estado de Hidalgo. El Estado de Hidalgo tiene su origen, como ustedes saben, en la minería, en toda la extracción de plata que se da en el Real del Monte, y se vuelve un punto neurálgico en el desarrollo de México debido al procedimiento de extracción de plata. Se da un boom en la extracción del mineral y va a permitir precisamente generar exceso de la producción del material. De ahí el material se traía a la ciudad de Pachuca, a la zona centro que todos conocemos, donde está la Plaza Constitución, donde está la iglesia de la Asunción. Y ese es el primer centro de la ciudad, el origen de la ciudad de Pachuca, sobre todo porque ese es donde se dan las cajas reales. En las cajas reales se guardaba todo el material y de ahí se llevaba, ¿no?, a la Ciudad de México. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan un poco de la traza de Pachuca, en esa parte está el Mercado Benito Juárez, y esa calle, ¿sí?, anteriormente llevaba a la Ciudad de México, era el camino hacia la Ciudad de México. Entonces ese es donde se da el ensanche primero de la ciudad. Posteriormente se da a través de donde está el río de las Avenidas hacia el oriente, donde está actualmente la Plaza de la Independencia, y se va creciendo hacia esa parte. Yo creo que eso que comentas es súper interesante. En principio, porque la traza es de la cédula real de Felipe II. Y entonces a partir de eso tenemos las 8 calles hacia los distintos puntos. Y también Pachuca nace siendo una ciudad pobre hasta que sucede esta cuestión de la minería, y es que se va moviendo este centro hasta donde hoy lo tenemos, que el centro actual pues es Galerías, ¿no? Este sería nuestro centro actual en Pachuca. Y entonces eso que comentas da mucho hacia dónde moverse, da mucho hacia dónde ir, y yo creo que ahí es donde hemos empezado a olvidar toda esa arquitectura, porque siendo pachuqueños, de alguna forma, todo lo que sucede con Ciudad de México, hemos tenido que olvidar un poco lo propio y empezar a ver hacia allá. Y entonces creo que ese es igual un buen punto de partida donde podemos platicar. Hemos dejado de lado la arquitectura de Pachuca y hemos dejado de lado la importancia que tenemos, porque nos hemos convertido a veces en ciudad dormitorio y hemos visto hacia allá cuando en realidad tenemos aquí hacia dónde crecer. Y creo que ese es el punto que tenemos ahorita. Estamos retomando nuestra ciudad. Pero también en ese sentido me parece que no estamos como tan olvidados, porque al final estoy de acuerdo contigo que ahora el centro, si tú quieres, el centro económico puede ser esta parte de galerías en donde ya se desarrollan otro tipo de actividades. Sin embargo, la parte del centro histórico alberga edificios que me parecen muy ricos y que me parece que tienen una identidad muy específica dentro del estado, no solamente como capital, sino que esta arquitectura que viene o que nace de la minería tiene características específicas
que van nutriendo también esta parte de la ciudad. Y entonces, si nosotros volteamos, en lugar de mirar hacia la modernidad, me parece que vemos un Pachuca bastante hermoso y bastante rico. Me ha tocado, he tenido la oportunidad de caminar en los barrios altos de Pachuca, en donde ves unas joyas arquitectónicas, unas casas increíbles que justamente se desarrollaban en esta época de los mineros, y me parece que a nosotros nos ha faltado esa visión de ver esas casas, esas calles, esas construcciones a lo mejor con un cariño, con un amor, incluso con una nostalgia, ¿no? Claro. Y darnos cuenta y de valorarlo, porque de repente es triste ver que hay calles en las que, por ejemplo, camino con amigos y me dicen, esto podría ser un Guanajuato, ¿no? Un Guanajuato donde tienes unas callecitas, una traza urbana de plato roto, en donde puedes incluso tener caminatas nocturnas, pero por el descuido que se ha tenido de esta parte del centro histórico, lo hemos olvidado, ¿no? Hay una vieja frase que dice, me parece que le dijo algún presidente, que decía que pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. En la ciudad de Pachuca se empezó a manejar una frase similar que decía pobres pachuqueños, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de la Ciudad de México, porque tiene que ver precisamente con esa noción de que mucha de la riqueza que se daba, ¿no?, en la ciudad se llevaba para allá. En la ciudad de Pachuca, como bien lo dijiste, se volvió un proceso extraño de dormitorio, pero eso va a ser un poco ya hasta la modernidad. Anteriormente el crecimiento de la ciudad se va a hacer precisamente hacia el camino a la Ciudad de México. La progresión histórica que tiene la ciudad en el ámbito urbano va a venir mucho de la mano con la generación de esta arquitectura colonial. Sin embargo, por esta misma situación no va a tener la posibilidad de ser tan rica y exquisita como sucede, por ejemplo, en la Ciudad de México, aunque hay algunos ejemplos muy interesantes sobre arquitectura colonial o poscolonial. La realidad es que no va a ser tan importante. Va a ser hasta el desarrollo primero que tiene la ciudad, por ahí de los 40s, donde se genera lo que iba a ser la colonia Rojo Lugo, que hoy en día es lo que nosotros conocemos como la colonia Periodistas y la colonia Revolución. Esa que está seccionada por la avenida más importante que se desarrolla en ese periodo, que es precisamente la Avenida de la Revolución, o la Avenida Revolución, que es una de las calles más importantes de la ciudad, porque era la calle de recepción y de salida hacia la Ciudad de México. Y en torno a esta avenida se van a generar un proceso, un cambio en la interpretación urbana. Se va a dejar el aspecto o la traza de plato roto que tiene en su estructura urbana la ciudad de Pachuca, gestionada por la falta de planeación, por la creación y por el crecimiento genérico que tiene la ciudad. Y ya en la colonia Periodistas y colonia Revolución se empieza a generar estos ideales de esta arquitectura moderna, ¿no?, que va a ser muy rápida, al menos en muchas ciudades del país, sobre todo en ciudades medias. Eso va a permitir precisamente generar una arquitectura interesante desde la perspectiva del cambio morfológico que se da. Pero también esto que tú dices, trayéndolo un poquito a la actualidad, se convierte también como en una especie de hito de la ciudad. Sí. Y, o sea, es un lugar donde tienes que ir sí o sí. Está la Avenida de las Palmeras, que es justamente la de Revolución, y pasar por ahí es como pasar por el Hollywood de Pachuca. Y es entender y ver cuando vienes de la parte del sur hacia el centro, de repente ver las montañas y los cerros y de dónde nace Pachuca, ¿no? Y entonces ves los barrios altos, los barrios mineros, en esta arquitectura característica de esta época, y se convierte también en un lugar icónico independientemente al reloj, ¿no? Sí, claro. Y rematas con... Y se está revalorando. O sea, ahorita lo vemos, Revolución retoma, nunca ha bajado, ¿no? Porque Revolución siempre ha sido la avenida de Pachuca, pero ahorita se está revalorando. Sí. Y otra vez estamos trayendo lo que decíamos, otra vez estamos volteando hacia lo que teníamos. Otra vez creo que nos estamos, por primera vez en muchos años, apropiando de la ciudad. Incluso para toda esta gente que está hacia el sur, porque yo, por ejemplo, en el centro me refería a centro físico. El centro físico ahorita es esta zona, y entonces estamos de alguna forma invitándolos a conocer, este es nuestro Pachuca, y estamos, digamos que otra vez cobijando toda la historia que tenemos, y Revolución es el punto de partida, no va a haber más. Sí, que es interesante, se da ese eje y automáticamente por el propio crecimiento de la ciudad se da otro eje, ¿no?, que es Avenida Juárez. Y ahí notamos dos cosas interesantes, ¿no? Este desarrollo de dos avenidas
o de dos ejes principales de la ciudad, que uno tiene cualidades de percepción interesantes, que recuperan las nociones, por ejemplo, de Reforma en la Ciudad de México, y la otra que también consideramos que es una avenida que no tiene tampoco muchas condiciones de imagen, que es Avenida Juárez, ¿no? Entonces tenemos esas dos particiones que las dos rebotan o terminan en el centro, y a partir de ahí se da precisamente de esas dos avenidas este crecimiento del que tú estás comentando, de este nuevo Pachuca, ¿no? De este centro económico que se genera a partir de Zona Plateada y del crecimiento hacia la Ciudad de México que se desarrolla o que se da. Esto que hablamos sobre el tema de lo cultural, o en este caso la diversidad que puede existir en un municipio en teoría tan pequeño, pero tan diverso. Existen, para ponernos en contexto con la arquitectura, muchísimas escuelas de arquitectura en la ciudad, muchas. Y es porque hay una atracción tremenda desde los lugares donde nos encontramos, ¿no? Al interior del estado, ¿no? Comentábamos ahorita que resultaba interesante cómo de la diversidad salía algo bien interesante, y nosotros inclusive empezamos a adaptar ciertas modas o ciertas acciones de la gente de Pachuca. Empezamos a guerrerear, ¿no? Es decir, ir a la avenida, Guerrero, caminar por Revolución. Esos empezaron a ser nuestra formación como estudiantes, después como ciudadanos y por supuesto también como arquitectos, ¿no? Sí, claro. En esa diversidad. Hace rato decía Rosario, ¿no? Que cuando tú estudiabas arquitectura... Justo cuando yo estaba estudiando arquitectura, yo no soy de Pachuca, soy de Mixquiahuala. Entonces el proceso de cambiar, porque, bueno, no puedo decir de ciudad, porque Mixquiahuala no es una ciudad, bueno, así lo considero yo, pero creo que urbanamente sí es una ciudad. Sigue siendo una ciudad con costumbres muy como de pueblo, ¿no? Como muy de estas costumbres. Y llegar de repente a Pachuca, donde ya tiene otro tipo de dinámica, para mí era entrar a una ciudad grande. Y recuerdo que las primeras veces que me subí al transporte público me daba miedo perderme en Pachuca, ¿no? Ahora es como de, bueno, ya sé que no me pierdo en Pachuca, pero para mí era ese primer acercamiento incluso a una ciudad un poco más grande, no hay que decir de Ciudad de México. Entonces, estar acá, el acercamiento incluso con los propios de Pachuca, a mí me parecían personas muy frías, ¿no? Y podía tener mayor calidez con alguien que venía de Mixquiahuala, de Altopan, de Tlaxcuapan, de Ixmiquilpan, otro foráneo sí, justo, claro, ¿no? Entonces eso ha sido como muy chistoso. Y al pasar el tiempo, pues empiezas también a formarte, a ser parte de esta gran ciudad y de hacerte uno con la ciudad, ¿no? Y de entenderla desde incluso su arquitectura y por qué en algunos lugares se desarrolla de tal forma y por qué en otros no, ¿no? Por ejemplo, hay fraccionamientos que son de maestros y entonces entiendes cuál es el desarrollo de este fraccionamiento a través de que son puros maestros. ¿Y dónde vienen estos maestros? En su mayoría son maestros que dan clases en la sierra, que dan clases en el Valle del Mezquital, y que no son propios de aquí, pero tienen casas acá, y este desarrollo incluso dentro de los fraccionamientos es típico, ¿no? También están estas casas o esta parte de desarrollo de los que son de Pachuca, y se nota, o sea, son los que son pachuqueños o están en la parte del mero centro o están en la parte muy cercana a Revolución y tienen casas y propiedades ahí. Los que están a las afueras, al sur, sí, al sur, claro. Todos los que estamos al sur somos foráneos, ¿no? Todos los que vivimos al sur, en esta parte del desarrollo de Pachuca, ¿no? Y nos volvemos parte, ya al pasar de los años, de esta ciudad, que la verdad es que se vuelve bonita y no. Sí, pero es que es muy marcado, como dices, o sea, en nuestra ciudad es completamente marcado las zonas. Y está ahorita, también tenemos todo este sur, pero es que sí me gusta hablar de esto, de la multidiversidad que tenemos, ¿no? Estamos formados por muchas ciudades, somos en realidad todo este cúmulo de ciudades, y entonces yo creo que todo eso nos nutre, pero también nos quita, o sea, culturalmente también nos quita, porque perdemos pues idiosincrasia, perdemos la ideología propia y empezamos a tomar, y es bueno y malo. Sí, pero entonces fortaleces una identidad más allá, ¿no? Entonces, al decir que tienes un fraccionamiento vecino a uno que se formó de personas que vienen de la sierra, a uno que viene del Valle del Mezquital, entonces empiezas a generar una amalgama más grande que te da una identidad muchísimo más grande como hidalguense, ya no como pachuqueño, ¿no? Entonces empiezas a entender
no a Pachuca como una sola ciudad, sino empiezas a entender a Hidalgo en todas estas manifestaciones justamente culturales, que se vienen a centrar en Pachuca, porque aquí están las universidades. Entonces, ¿qué hacen? Vienen los jóvenes a la capital a estudiar, y entonces se hace esta diversidad, y entonces generas más una identidad como hidalguense, más que como pachuqueño propio, ¿no? Sí, los límites de las ciudades están tan difusos. Tenemos el Mineral de la Reforma, San Agustín, Clasiaca, y entonces en realidad no somos Pachuca. Tenemos que hablar de otros 6 municipios. y yo también insisto, está bien y está mal, porque de alguna forma, en algún punto, los arquitectos en Pachuca dejamos de ver Pachuca y vimos globalmente. Puede ser. Algo que en esta influencia que están comentando sobre el tema de lo cultural y cómo se está mezclando, y con relación a lo que decía Cintia, no sé si ustedes recuerden que hace algunos años decíamos que parece que aquí no pasaba nada. Nuestra oferta cultural inclusive era limitada, nos encontrábamos con muy pocos espacios para expresar, y de un tiempo para acá, reforzando lo que comentaban ustedes, hemos visto una serie de manifestaciones artísticas, culturales, evidentemente comerciales, que se vuelven y que generan una dinámica distinta. Ahora podemos tener teatros, podemos tener espacios para la música, inclusive para el cine, muestras, una cantidad diversa que nos ha dado, pienso yo, esto que comentan acerca de que somos un lugar donde llega a concentrar muchísimas personas, pero también muchísima diversidad. Como todo, en algún momento lo platicábamos, yo creo que con algunos de ustedes, sabemos que el crecimiento de una ciudad y el aumento de la población trae beneficios, como en este caso, y también trae dificultades, ¿no? En el caso de gestionar una ciudad cada vez más grande, o gestionarla a nivel de los servicios urbanos, se vuelve verdaderamente complicado. Cuando hacemos algún tipo de expresión cultural o artística que tiene que ver con los municipios, muchas veces es por algún tipo de feria regional, ¿no? O nuestra feria estatal, pero de ahí en fuera hay creo que una gran oportunidad que tenemos como arquitectos, o en este caso ya como ciudadanos, para poder aprovechar y mezclar todas esas grandes fortalezas que tenemos al interior de nuestro estado, ¿no? Simplemente con el hecho de, no sé cuántas veces uno de nosotros en el lugar donde vive se encuentra una persona, aunque sea un extraño, y le dice buenos días, ¿no? Como muchos de nosotros que venimos de otro municipio del estado de Hidalgo, es muy común que te encuentres a un conocido o desconocido y decirle buenos días. Claro, eso pasa aquí muchísimo, pero ¿sabes? Es cierto, o sea, decíamos no pasa nada, y de pronto ahorita está pasando mucho, claro. Y está pasando mucho, yo creo que ni siquiera lo hemos terminado de asimilar. Yo pienso que de alguna forma Pachuca vuelve a ser cuna y otra vez de nuevos movimientos. Esta diversidad de culturas nos está dando para mucho, y yo también resisto, para bien y para mal. Sí, ¿no? Porque creo que también están pasando cosas interesantes fuera de Pachuca, y también pasa como tema que se descentraliza, y justamente decía Joan, y retomando un poquito con él, de estas cosas culturales que se manifiestan. Por ejemplo, está la Feria Gastronómica de Santiago de Anaya. ¿Cuántas cosas preciosas no están pasando ahí a un nivel de gastronomía, de cocina, que de repente aquí en Pachuca no estamos como tan familiarizados, ¿no? O de repente está el Festival de las Culturas Indígenas en Ixmiquilpan, y pasan un montón de cosas que nos estamos perdiendo aquí en Pachuca, pero seguimos formando parte de este gran estado, ¿no? Entonces, a mí me parece que este diálogo se puede abrir más hacia el estado que hacia Pachuca, ¿no? O sea, que nos podemos expandir hacia estas otras manifestaciones que nos da el estado, y que justamente, otras retomando, estas manifestaciones que vemos afuera, de una u otra forma se hablan y se platican aquí en Pachuca. ¿Y cuál creen que es el futuro de la cultura local y estatal? A mí me parece que es como regresar a ella, como cobijarla, porque Hidalgo me parece un estado tan lleno de cultura y de tradición, y sabes que ha pasado un proceso descolonizante en donde seguimos en un ideal que lo de la ciudad es lo mejor, y nos está pasando tanto porque estamos tan cerca de Ciudad de México que estamos dejando de lado esta hermosa tradición, incluso de los pueblos originarios. Y entonces regresar a ella, voltearla a ver y revalorarla, me parece que ese puede ser un gran camino para que Hidalgo se convierta en un Oaxaca,
porque Hidalgo tiene todas las posibilidades de ser un Oaxaca, o sea, desde su gastronomía, su arquitectura, sus artesanos, sus muestras culturales, sus municipios y sus bellezas naturales. Santo cielo, o sea, no tenemos tlayudas, pero tenemos tlacoyos, o sea, de verdad, no tenemos mole amarillo, pero tenemos el chimbó, barbacoa, ¿no? Y que aquí, o sea, en el Arenal, bajando San Pedro, encontramos muestras de gastronomía increíbles, ¿no? O sea, no hay que irnos muy lejos para entender todo esto. Yo creo que sí, el futuro va a eso, a volver a mirar, pero esta vez más ampliamente. Yo siempre pensaba en algún momento que nos íbamos a convertir como en algún momento fue Tijuana, ¿no? Yo decía, es que en serio, lo que pasa es que de recordar Tijuana cómo está lleno de tantos personajes de todos los estados, de Jalisco, de Sonora, de Hidalgo, y de momento decían algunos amigos de Tijuana, años atrás decíamos que no era mucho, y ahora somos tijuanenses, ¿no? Tijuana makes me happy. Y entonces yo decía, en algún momento nosotros, por eso decía, ¿no? que nos convertíamos como en ese lugar donde no pasaba nada, cuando en realidad pasan muchas cosas. Y todas estas expresiones que tenemos, bueno, ahora hasta de Hidalgo salen representantes de arquitectura a nivel internacional, como el caso de Rosario, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que suceden y que es un producto de un gran cúmulo de cosas, como decimos, ¿no? Es muy claro el caso de Rosario, digo, tengo que decirlo que está aquí, pero una estudiante que viene a la ciudad de Pachuca y que genera pues toda la parte de sus estudios aquí, pero tiene una gran influencia por su tierra, por sus raíces, que llevan a que sea reconocida por eso, ¿no? Entonces, así como en el caso de Rosario, yo creo que muchos de los habitantes de Pachuca tendrán estas grandes reconstrucciones personales, ¿no? Y es lo que puede hacer mucho por nuestra ciudad, por nuestra cultura. Que evidentemente a nosotros nos interesa, a lo mejor nos llama mucho la parte arquitectónica o urbana, pero sin embargo hay una gran construcción social, quiero pensarlo así, que se está emergiendo. Pero entiendo el punto de Cintia, ¿no? A lo mejor lo que dice es, hay cosas que estamos generando como una buena alternativa, pero ahí habrá cosas que tendríamos que repensarlo, ¿no? Repensarlo y también reflexionarlo, como qué tan bueno será darle esa continuidad o seguir. Es que es reencontrar ese sello cultural, arquitectónico y como persona en Hidalgo. Es que ya y como lo tenemos. pachuqueño. O sea, a mí me parece que ya lo tenemos. Lo único que falta, desde mi experiencia y desde la forma en la que puedo generar arquitectura, y tristemente es que el gremio lo valore, ¿no? Y que voltee y que diga, esto vale, esto tiene un valor histórico, ancestral, que vale la pena que sea mostrado, enseñado y valorado, pero ya está. O sea, y es tan fuerte esa presencia de estas culturas y de estas arquitecturas que sobrepasa incluso hacia un arquitecto o hacia una academia, ¿no? O sea, es más fuerte porque sigue existiendo en los pueblos originarios y ni toda la colonización que ha venido y que seguimos teniendo ha logrado que estas manifestaciones de cultura y de arquitectura se extingan. Ahí están, ahí siguen, ¿no? En una resistencia de no quiero morir, no, por ejemplo, voy a hablar de la idea de las casas de penca de maguey, de que siguen siendo una clara resistencia de estas arquitecturas que se siguen manifestando y hoy, 2021, se siguen haciendo. Entonces, eso es realmente bello. Y creo que a nosotros nos toca como voltear y decir, oye, esto de acero vale lo mismo o más que esto de penca de maguey, porque tenemos esta misma forma de ver o de habitar y de valorarlo a través de esta historia que nos está contando este material, ¿no? Entonces ya está y ya tiene una voz propia. Creo que nos toca impulsar un poquito más. Me encanta ese tema, cómo estamos habitando ahorita. Bueno, en esta plática que estamos teniendo sobre las arquitecturas, sobre los modos, sobre la cultura en general que han estado ustedes platicando, yo quiero comentar que recién terminé la escuela, empecé a trabajar en una constructora de vivienda aquí en la ciudad de Pachuca. La anécdota radica precisamente en que
soy responsable, por decirlo de una manera, de muchos de los proyectos de vivienda locales, de vivienda de interés social, de interés medio. Y tengo que confesar que es de esas veces que los arquitectos agarran las chambas para aprender y para hacer cosas, ¿no? Entonces, hacer esas casas me dejó muchas experiencias, buenas, malas, como a cualquiera de nosotros. Sin embargo, esas casas me permitieron a mí entender lo que era la noción de hacer arquitectura en el oficio de arquitecto. Entonces, primero que nada, le debo una disculpa a la sociedad de Pachuca por haber hecho esas casas. Reconozco que hay muchísimas problemáticas en esa noción y eso me obligó incluso a especializarme en vivienda, ¿no? En tratar de ser mejor viviendista. Y ahora veo a la vivienda con otros ojos y con otras circunstancias, gracias a la Universidad Nacional y gracias a grandes personajes que me han permitido precisamente entender eso. Y ahora el debate radica precisamente en cómo generar una arquitectura de hoy tomando en cuenta situaciones que tienen que ver con el pasado, con la condición de la cultura, con la condición de saber por qué y cómo hacer arquitectura. Aprecio tu disculpa. Pero bueno, pero más allá de esto, justamente es este desarrollo que ha tenido Pachuca, ¿no? A través de estos fraccionamientos y que de repente, ¿dónde quedamos nosotros en esta cosa del deber con la sociedad? Porque somos estos portadores de un conocimiento que puede ayudar a mejorar una ciudad, una condición de vida, incluso a una familia, ¿no? Elevar una calidad de vida, ¿no? Entonces, ¿en dónde quedamos? Y de repente yo sí veo estos desarrollos y me da un coraje como el que no tienes idea, porque siento que falta una conciencia tanto a los desarrolladores como incluso al mismo gobierno que permite estos permisos y estas trazas de repente, ¿no? Donde también hacen un fraccionamiento ya a las afueras y tiene que ver también con el crecimiento que está teniendo Pachuca a ser el vecino de Ciudad de México. Y entonces se entienden varias cosas de cómo se está comportando la ciudad de Pachuca y que de repente hay colonias a las que a nosotros ya nos está faltando el agua. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una sobreexplotación de estos recursos que era para una cantidad específica de habitantes y ahora se ha ido más hacia el extremo, ¿no? Entonces, también estos desarrollos, aunque sean en vertical, también a mí me quedan mucho como qué es lo que estás ofreciendo y a qué costo por la zona en donde los estás vendiendo y los estás desarrollando y sube mucho el precio. Entonces, ¿qué personas realmente tenemos acceso a esa vivienda? Tenemos acceso a ese desarrollo de esta modernidad que se está deslumbrando en Pachuca, ¿no? Y me parece curioso porque justamente cuando hablábamos de esta diversidad, mucha de esta diversidad viene de los pueblos de los que se conforma Hidalgo, ¿no? Que vienen, que personas que somos foráneas venimos a vivir a la ciudad de Pachuca y entonces en estos pueblos se vive con una tradición arquitectónica diferente a la que nos están ofreciendo aquí. Aquí nos ofrecen un rascacielos y de repente es como yo regreso a ver a mi madre, a Mezquiahuala y la casa es completamente diferente y hay otras formas de habitar, no solamente en espacios, sino de todas estas actividades humanas que se llevan a cabo dentro de estos espacios. Entonces es muy curioso cuando nos quieren condicionar otra vez a esta supuesta modernidad, ¿no? ¿Y dónde radica la modernidad? ¿No? ¿Y hacia dónde va este eje? En lugar de decir podemos y tenemos las facultades de tener una arquitectura muy cercana a la que podemos tener en el Valle del Mezquital, en Pachuca. Que hay muchísimos puntos. O sea, uno, la oferta y demanda que hay de vivienda aquí. Y yo me pregunto, ¿en realidad hay tanta demanda como para tantas casas que estamos construyendo? Bueno, según el Infonavit, sí. Pero ¿por qué seguimos ofertando? El problema es más de fondo que de forma. Claro, porque el mercado inmobiliario aquí es irreal. Actualmente hay, me parece, a nivel nacional, cerca de 6 millones de casas abandonadas que generan una serie de problemáticas. Lejos de eso, tienes toda la razón, hay una problemática en la condición de la vivienda, porque ahí sigue habiendo déficit. ¿Pero por qué sigue habiendo déficit? Pues precisamente por el crecimiento urbano en las ciudades. Entonces, lejos de hablar de la vivienda, yo creo que la noción radicaría en debatir sobre las posibilidades que la vivienda puede llegar a tener en la actualidad, no tanto en su condición de
número, sino a lo mejor de contenido. Es que ahí es donde radica la arquitectura, tenemos que irnos a la persona. No Exacto. entonces a lo global, no entonces a los números. Tendríamos que tener como condicionante número uno la persona y no la estamos teniendo. Estamos vendiendo global y además en un mercado inmobiliario irreal, porque no se está vendiendo y no se está propiciando la compra de vivienda a la gente de aquí, sino a los sueldos de México, a la gente de México, no a la de la ciudad de Pachuca. Y entonces sí, tendríamos que volver al deber arquitectónico que es a la persona y al humano. Entonces, en este punto resulta interesante, ¿no?, plantear. Hace rato, cuando llegábamos a esta plática, comentábamos sobre este discurso y este alejamiento que hemos tenido los arquitectos históricamente o en los últimos años con aquellos que se convirtieron en los usuarios, en algún momento se les llama clientes, depende de la perspectiva que uno lo quiera tomar. Y es que ese alejamiento nos ha permitido o nos ha dejado de que nosotros como arquitectos pensemos únicamente en que es una profesión que se desarrolla para quien pueda pagarla, y quizás no necesariamente. No solamente en la ciudad de Pachuca, sino seguramente en muchísimas ciudades de México, ocurre que hay un mercado o un espacio, un terreno bastante bueno para los arquitectos, para intervenir en la arquitectura desde el punto de vista de la construcción, de la remodelación y a veces de la no intervención. Pero aquí creo yo que los que hemos estado, todos en algún momento hemos estado en las universidades, en las aulas dando clases, hay una responsabilidad y una participación interesante sobre qué arquitectos formamos. Y no solamente eso, porque hacer arquitectura o desarrollar arquitectura también es enseñar arquitectura, y no solamente a los estudiantes, sino a la población en general. Cuando a una persona de nuestra ciudad quizás le preguntamos qué hace, cuál es la labor de un arquitecto, pensaría, no sé, que es para que le haga muy bonita su casa o para que la construya, y entonces el discurso se queda ahí, y la gente que necesita intervenciones, remodelaciones, necesita reconversiones, necesita inclusive ver si es viable lo que está planteando y no, a lo mejor se siente alejada de los arquitectos, que dice, el arquitecto solamente es para obra nueva, para obra que sale en revistas, en realidad eso no funciona. Cuando quizás ahí es una parte del discurso contemporáneo que pudiéramos tener. Bien lo decía Cintia, ¿no? Hay una gran cantidad de vivienda que se construye a partir de un promotor inmobiliario o algo que amasa el poder, y que por ahí está de lado o dejando de lado la oportunidad de muchas personas, ¿no? Con Alfredo, recuerdo en algún momento haber tenido una plática sobre que muchas veces en la arquitectura, como estudiantes de arquitectura, podríamos, en lugar de generar proyectos nuevos, deberíamos de intervenir proyectos ya construidos. Es decir, cuando nos enfrentamos al ejercicio profesional, cuando el estudiante o cuando el recién arquitecto se enfrenta al ejercicio profesional, se da cuenta que los problemas que se tienen ahí son problemas de espacio, son problemas de agua, son problemas de densidad, son problemas de que no hay dinero, de que sí hay dinero, de que la familia no solamente necesita un espacio para habitar, sino un espacio para trabajar, y una serie de problemas que quizás los dejamos de lado, ¿no? En esta visión contemporánea de nuestra arquitectura, al menos lo que alcanzamos, lo que apreciar que sucede en la ciudad, sí es una gran parte sobre estas influencias que hemos tenido de esta globalidad, como comenta Cintia, pero yo lo quiero ver como una oportunidad. Necesitamos seguir o buscar ese diálogo con la población o con las personas que se acercan a nosotros, quienes consideramos que la arquitectura es una práctica o inclusive se convierte en un momento en servicio. Pachuca me parece un punto interesante de análisis de la arquitectura, porque tiene muchísimas maneras de ver arquitectura. Hay desde una arquitectura histórica, que ya hemos estado platicando de ella, de un crecimiento urbano, que va a generar precisamente cultura arquitectónica, y que va a alegar precisamente una serie de ámbitos morfológicos en la arquitectura, que son de muchos ámbitos y de muchos niveles. Entonces, lo importante es, como lo comenta, Cintia, discúlpame, es generar una arquitectura para la gente, ¿no? Alejada de pretensiones morfológicas o estéticas, pero que también esté en concordancia con lo que se está gestando en la arquitectura hoy en día. Y el análisis social es imperativo, ¿no? Es importantísimo. Obviamente la condición de la recuperación de las tradiciones constructivas materiales va a generar una arquitectura rica,
en la ciudad de Pachuca, creo yo. Sí, es retomar todo eso y además entender que más allá de las estéticas y todo, es la casa de una persona, hablando del sentido vivienda. Y hay que entender que la estética pues, puede ir modificándose porque la contemporaneidad la estamos viviendo. Y entonces tampoco podemos estar sumados a ir modificando en función de esas tendencias, sino adelantarnos y entenderlas. Sí. Entender exactamente el caso de Pachuca para poder entonces, como mencionan, esta zona de oportunidad, trabajarla. Exacto, podremos hablar de muchas edificaciones, ¿no?, que se han estado haciendo, que es arquitectura contemporánea y que es muy rica. Platicamos hace un momentito con los compañeros sobre Teatro Bota de Plata, sobre el Pisario de Zona Plateada, sobre toda la serie de edificios de corporativos que se han estado generando y que son parte del diálogo que se está generando en la arquitectura actualmente. Pero creo que tenemos que darle más presencia a ese ámbito que evoca muchas de las situaciones de desarrollo en la ciudad de Pachuca, que es la vivienda, por todo este proceso que hemos estado hablando, ¿no? La vivienda sigue siendo un punto neurálgico en el desarrollo de la ciudad, gracias a todos estos elementos, obviamente, de ámbito económico que se va gestando. Por lo tanto, me parece que el giro o el modo de ver de esta arquitectura tiene que empezar desde las aulas y a partir de cuerpos colegiados, entendido también, por supuesto, desde los miembros que son parte de la ejecución de la arquitectura en nuestro estado y en nuestra ciudad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto y de hacer arquitectos para quienes no tienen acceso a un arquitecto. Creo que eso es lo más valioso que podemos tener en una arquitectura contemporánea, ser esas figuras accesibles a una señora que vive en el Valle del Mezquital, a una pareja de viejitos que a lo mejor vive en Pachuca y que no tienen esta capacidad económica de poder pagar un profesionista. Sin embargo, me parece que nosotros podemos tener esa otra forma de atender a estas otras problemáticas de generar un hábitat y una buena calidad de vida. Podemos nosotros hablar acerca desde una postura arquitectónica y estar con las reglas del mercado, pero existen muchos espacios donde seguramente nosotros podemos intervenir. Muchas veces me he preguntado si alguien que decide intervenir en construir o empezar un negocio con una cocina económica, nosotros qué pudiéramos hacer como arquitectos. Entonces, quitarnos un poco este halo especial, de decir no puedo intervenir, porque en realidad parte de nuestras habilidades como arquitectos que nos permite la profesión o la educación en arquitectura es quizás entender esas realidades. Y ahorita dije una cocina económica, pero puede ser cualquier otra intervención, ya sea nueva, ya sea una reconversión. Hay una gran cantidad de oportunidades, pienso yo, en la arquitectura. Inclusive hemos visto cómo arquitectos o teorías arquitectónicas contemporáneas, últimas, han reflexionado acerca del papel como arquitecto, ya no como ese artista que necesitaba un mecenas, ¿no?, sino como un arquitecto que inclusive puede jugar con las reglas del mercado, para que al momento de mantener su propia práctica también pueda beneficiar o apoyar a lo que él concibe como justicia, ¿no? Activismo social. Sí. De alguna manera, si recuerdan en algún momento cuando decían, bueno, ¿cómo le hacemos para jugar con las reglas del mercado? Para que de una manera el inversionista que está dándole un poco de dinero, el Estado que está siendo flexible en cuanto a la normativa, tenga un beneficio último para el usuario que requiere mediante la intervención de un arquitecto que también adapta su práctica para poder hacerlo. Y eso, si lo llevamos a cualquier otro nivel, me parece que puede haber un ejercicio muy, muy interesante. Pienso yo que en esta idea de lo contemporáneo, la arquitectura nos permite tener esa posibilidad de vislumbrar el escenario de una ciudad y la construcción de un Pachuca, un Hidalgo, sin que suene como comercial, discurso político, la construcción de un Hidalgo mucho mejor. Y seguramente sucede en muchas de las ciudades, ¿no? Va a depender de ese mismo ímpetu que le damos, ¿no? Yo cierro mi comentario con esto. Yo pienso que hay una posibilidad tremenda al ver un espacio
veo más posibilidades quizá donde está el espacio ocupado que donde no existe nada, ¿no? Digo, al menos por aquí, porque hay muchas personas que necesitan de la labor del arquitecto, además de otras labores, para poder ayudarle a mejorar con ciertas condiciones de vida. Totalmente. Es que esto que estamos hablando es el meollo. Yo creo que lo contemporáneo en realidad está, y yo lo veo hacia allá, en la democratización del diseño y de la arquitectura. Y de la ciudad. Totalmente, y tenemos que ir no solamente en el quehacer arquitectónico, sí, en la vida personal, pero también en aulas, dejar claro eso desde las aulas, como dice ese ejemplo del muchacho que se enfrentó a remodelaciones. Claro, el espacio ocupado también es importante, y el poder llegar a todos, además de una buena forma, porque bien puede uno decir, voy a hacer esto, pero esa es tu visión de arquitecto, pero hay entonces que totalmente acercarse al usuario y ver qué necesita, y desde ahí crear. Entonces yo creo que esa es la gran tarea que tenemos ahorita, llegar a todos y la democratización.